que al menos tres países, uno parecido por las características muy particulares que son Japón, Dinamarca y Suiza, mantuvieron tasas nominales negativas. Es decir, que contrariamente a lo que uno piensa, que la tasa siempre tiene que ser por lo menos positiva en términos nominales, ¿no? Mayor a 1 en términos nominales, estos países mantuvieron tasas nominales negativas. Imaginémonos las tasas reales, que serían mucho más negativas. Ese fenómeno distorsiona las decisiones de inversión, ¿no? Porque la idea es que haya siempre que el dinero tenga un costo, ¿no? Y para usarlo y buscar oportunidades de inversión que rindan por encima de lo que podríamos llamar una tasa libre de riesgo, que sería la tasa que puede pagar un Estado como Estados Unidos, o en el caso europeo, como es el caso alemán, ¿no? El Banco Central alemán es el referente en la Unión Europea. Bueno, ese fenómeno cambió y pasamos a tasas nominales y reales positivas desde el 2021, con la aparición de la inflación. En el mundo se combate la inflación subiendo la tasa de interés, entre otras cosas, ¿no? Eso es lo que está haciéndose desde hace más o menos casi 3 años y todo el mundo está esperando que baje la tasa de interés, ¿no? Pero esos recortes a las tasas, siempre más allá del nivel de interés, si uno se pone muy intenso en analizar las temáticas financieras, ¿no? No digo que sea la única disciplina que hay, al contrario, hay muchas otras áreas o perspectivas de los negocios, pero hace por lo menos un año que se viene hablando de la reducción de tasas de interés a nivel mundial, eso no ocurre. Los que están posicionados en efectivo, que no están con dinero en efectivo en una caja fuerte, sino que están invertidos en activos líquidos, ¿sí? Lo que llamamos nosotros en una empresa las inversiones transitorias, las colocaciones de fondos en activos muy líquidos, pero que están remunerados en alguna medida, no la están pasando tan mal. En Argentina estamos al revés, ¿no? Porque en Argentina, con otros ingredientes, estamos observando un fenómeno donde las tasas de interés bajan y la inflación baja. Es decir, Argentina siempre está un poco fuera del radar, ¿no? Está haciendo quizá a veces cosas que en otros lugares no se hacen. Bueno, no solamente de tasa de interés vive el hombre, ¿no? Es un tema. Muy bien, estamos grabando ahora sí y vamos a empezar a compartir ahora sí la presentación. Vamos a hablar entonces de rendimientos. Acá hablamos en el título, vamos a separar estos temas en dos partes. Vamos a hablar de la rentabilidad de las inversiones, la rentabilidad de los activos, ¿sí? Y vamos a hablar también de las palancas, es decir, de estructuras que cuentan las empresas, con las que cuentan las empresas, y que de alguna forma contribuyen, positivo o negativamente, a incrementar o reducir los resultados. Y consecuentemente también, no siempre, pero a afectar los rendimientos. Vamos a utilizar indicadores de rendimiento para las organizaciones de base contable, ¿sí? Es decir, que va a seguir primando la idea de un principio lo devengado. Vamos a seguir utilizando la información, ya digo, de naturaleza contable, sobre la base del principio de lo devengado. Digo esta aclaración porque en el caso de ustedes no tienen demasiada contabilidad en su plan de estudios. Hay al menos dos formas de medición de la rentabilidad, dos perspectivas de medición de la rentabilidad. Una de la rentabilidad del activo, o rentabilidad de la inversión, o también llamada rentabilidad económica. A nivel internacional, esto lo podemos encontrar como el ROA, ¿no? El rendimiento sobre los activos, ¿no? El Return on Assets, ¿no? Los activos. Y después tenemos una perspectiva de rendimiento para los propietarios, ¿sí? Para los propietarios. Ya no lo que rinde la organización independientemente del modo en que se financia,
¿sí? Analizando solamente la inversión, sino la perspectiva ahí del rendimiento para los propietarios, ¿sí? Aquellos que han aportado y que financian parcialmente, pero como accionistas, proveedores del capital propio, que llamamos nosotros, del rendimiento que les queda a ellos, ¿sí? El ROE a nivel internacional, reemplazamos ahí esta idea del retorno sobre el equity, ¿no? Sobre el capital propio. Rentabilidad de los propietarios o rentabilidad financiera. Porque ahí sí influye claramente el modo en que se financia una organización. Y vamos a ver, si uno se remonta a la idea de que hay 3 decisiones financieras básicas, estamos hablando de las decisiones de inversión, hoy lo vamos a ver eso, y las decisiones de financiamiento y de distribución o política de retención de utilidades. ¿Sí? Hoy nos enfocamos en esto. Cuando hablamos en esta idea de una materia que se enfoca en el corto plazo, tenemos que entender que cuando hablamos de la inversión, hablamos de un conjunto, toda la inversión, ¿no? Activos circulantes y activos fijos, todo el activo, todo el activo. Pero también es cierto que en una mirada más de corto plazo, el efecto y el tamaño de la inversión es más dependiente porque se puede gestionar y se pueden lograr cambios en el volumen y la composición de la inversión, puntualmente más en el capital de trabajo que en el activo fijo. ¿Se entiende esto? Como un margen de maniobra. Finalmente, la rentabilidad de la inversión, vamos a ver que tiene una formulación muy clásica, muy simple para comprender, y después vamos a ir desagregándola para entender qué factores determinan esa rentabilidad. Una cosa es medirla, otra cosa es comprender, ¿sí?, de qué depende esa rentabilidad, ¿no? ¿Para qué? Para entender su comportamiento y para intentar, ¿por qué no?, también modificar ese comportamiento. Es decir, ¿por qué, por ejemplo, si yo comparase mi rendimiento sobre la inversión con otros competidores o otras empresas que participan del mismo sector, yo estoy observando que mi rendimiento es sensiblemente más bajo que el otro? Es decir, ¿qué estoy haciendo yo distinto y mal, si queremos llamar así, respecto de otros que operan en un sector que es el mismo, que pueden tener diferencias de tamaño, algunas otras particularidades, pero hay como una especie de esquema, de esquema común, ¿no? O patrones comunes que tienen que ver con ese rendimiento. Entonces me interesa saber también el por qué a mí no me está yendo tan bien como al resto de mis colegas. En una primera definición, podemos decir que la rentabilidad del activo es un cociente que estoy relacionando yo. Resultados en el numerador provenientes de mis actividades de inversión, ¿sí? De mis actividades de inversión. Y en el denominador estoy colocando el monto de inversión, toda la inversión, capital de trabajo y activos fijos, que mantuve durante un periodo de tiempo. ¿Estamos? Entonces, de esa relación entre los resultados que yo pude obtener en un periodo por la inversión mantenida, algunos decimos mantenida en explotación, de inversión que yo tuve que realizar, bueno, surge una relación que me dice que tuve, por ejemplo, un rendimiento de mi inversión del 15%, ¿no? Fruto de unos resultados y una inversión, ¿no? ¿Estamos hasta ahí? Esta es la primera mirada muy sencilla. ¿Qué dice? Utilidades antes de cargas financieras. Es decir, son las utilidades que uno podría llamar operativas. ¿Sí? Ahora vamos a desarrollar un poco más esto. ¿Sí? Pero son las utilidades que se consideran antes de incluir los resultados derivados de ¿qué? De las actividades de financiación. Yo me concentro en los resultados de mis actividades de inversión. ¿Mm?
por el momento. Por eso digo antes, como si yo empezara del estado de resultados, de la cifra final de estado de resultados, y empezara a subir hasta encontrar esos resultados. Generalmente hay una exposición de esta naturaleza, esos resultados vinculados a los activos. ¿Qué hay ahí? Bueno, ahí está el margen de contribución, ¿sí? Uno puede decir, bueno, la utilidad bruta, ¿sí? Utilidad bruta, la diferencia entre las ventas y, y mis costos, ¿no? Mis costos, si es una empresa comercial, los costos de compra-venta, si es una empresa industrial, los costos generados por la compra de materias, es decir, por la utilización de materias primas, los factores que van agregando valor a mi producto o una empresa de servicios, la estructura de gastos operativos, ¿no? Y ahí voy descremando mis ingresos, ¿no? Le voy neteando los costos y los gastos operativos. La pregunta es si hay más resultados para incluir en ese numerador, ¿sí? Aparte de lo que podríamos llamar los resultados que provienen de la operatoria principal, ¿sí? La razón de ser de una organización, la operatoria principal. Además de eso, de esos resultados derivados de la compraventa, por decir así, algunos dicen ese resultado que proviene de vender bien y de comprar y de producir bien de manera eficiente, tengo también otros resultados. Si la empresa desarrollara, por ejemplo, una actividad que denominamos secundaria, ¿no? Una actividad que no tiene que ver con lo principal, que no está integrada a la actividad principal, sino que puede haber provenido de fondos que en algún momento obtuvo la empresa, resultados, y que en vez de distribuirlos de los socios, decidió invertirlos dentro de la misma empresa, pero una actividad, ya digo, ajena a la actividad principal, ¿no? Por ejemplo, comprar inmuebles con un propósito de renta o invertir en una determinada actividad, no sé, agropecuaria, no sé, tener una actividad que no tiene que ver con el eje principal. Yo trato de separar los resultados, entender cuáles provienen de mi actividad principal, cuáles provienen de mi actividad secundaria. De ahí lo junto, ¿no? Como dos bolsas. Pero además de las operaciones que realiza una empresa en sí, las más visibles, hay algo que se llaman los resultados por tenencia. Hay resultados por tenencia vinculados a activos de naturaleza financiera y resultados por tenencia que provienen de activos reales u otros activos. ¿Qué llamamos resultados por tenencia de activos financieros? Bueno, ¿qué incluyo? Yo podría decir así. Si yo tuviera una larga lista de resultados y tuviera que categorizarlos, ¿no? Incluirlos en una categoría, es decir, estos resultados provienen de la tenencia de activos financieros. ¿Qué pondría? Enumero. Si realizo inversiones transitorias, los intereses, los dividendos, las ganancias barra pérdidas que se pueden generar como consecuencia de la compraventa de algún tipo de activo financiero, ¿sí? Los resultados que provienen de un activo que uno puede decir, pero no es financiero. Sí es financiero, porque es un producto derivado de la financiación de mis ventas, ¿no? Es decir, todos los resultados que se derivan del otorgamiento de crédito a mis clientes, los intereses que les cobro, si a veces no les cobro intereses explícitamente, pero le pongo recargos financieros a esas operaciones, lo que llamamos componentes financieros implícitos, ¿no? En el precio, un precio más alto por darte 60 días para pagar. Positivo. Resultados derivados del efecto de la inflación sobre activos que son financieros, pero también son monetarios, ¿no? Entonces, el efecto de la inflación, el deterioro sobre los activos monetarios, también van en esta categoría, descontando o neteando, si querés llamar así, los intereses que ganaste, y por otro lado tenés las pérdidas derivadas de la inflación. Diferencias de cambio, ¿sí?
descuentos concedidos a clientes por el crédito que le doy, pero a su vez por una política de descuento, por lo tanto, ese resultado va a parar ahí. Digamos, todo lo que tiene que ver con la gestión de activos, ¿sí? No importa su signo, no importa el signo, yo lo incluyo dentro de los resultados por tenencia de activos financieros. ¿Sí? Ahí hablo la posición de caja, la posición de inversiones transitorias y los créditos por venta. Y después hay otros activos reales, que son bienes de cambio, inventarios, activos fijos, ¿no? En el caso de los activos fijos quizás es menos visible esta cuestión, pero en la gestión de los inventarios también se producen, y ustedes seguramente deben conocer el concepto de un resultado por tenencia, ¿sí? La tenencia de inventarios genera una diferencia que puede funcionar tanto en un entorno inflacionario como en uno no inflacionario. ¿Sí? No sé si, bueno, no quiero de vuelta entrar en mercados mundiales, pero a todos les gusta el chocolate, ¿verdad? Bueno, hasta hace un par de semanas atrás, uno de los productos, materias primas que más crecía en su precio era el cacao, ¿no? Que es una empresa que se dedica a la fabricación de golosinas, dulces, etcétera, y tiene que invertir en cacao, bueno, hubiera visto, si estaba bien invertido, un crecimiento en el valor de ese activo, ¿no? Aunque no lo vendiese, la mera tenencia generaba un resultado, ¿no? Ahora está bajando, afortunadamente para los que nos gusta comer un chocolate cada tanto, ¿no? Esas cuestiones empiezan a aparecer ahí. Si hay inflación, a veces las políticas de inventario, vamos a ver más adelante, se potencian, se estimulan, las empresas sobreinvierten en inventarios con la idea de protegerse ante la inflación. Bueno, esos elementos integran los resultados por tenencia de otros activos o activos reales. ¿Estamos? Es decir que yo sigo metido acá, ¿no? El buscar, recolectar toda la información de resultados que provienen de la gestión y el mantenimiento de mis activos. ¿Bien? Y en el denominador, como dijimos, al capital de trabajo y los activos fijos. En el afán de encontrar una mejor comprensión de cómo se genera el rendimiento de la inversión, hace muchos años, ya podemos decir a principios del siglo pasado, una empresa de origen holandés, Química, en ese se empieza a trabajar y surge una formulación que separa en dos factores la rentabilidad de la inversión. Por un lado, un factor primero, que es el margen sobre ventas, que relaciona, si retrocedemos, lo que se hace es, simplificadamente, después de un desarrollo matemático, es multiplicar y dividir por las ventas y separar en dos factores la fórmula anterior. Entonces tengo un primer factor que es el margen, utilidad antes de cargas financieras sobre ventas, una utilidad que contempla todos esos resultados que mencionamos antes, y un segundo factor que llamamos rotación, ¿sí? Que es la relación entre las ventas y el activo total promedio. ¿Por qué me interesa esto? Bueno, porque me interesa saber, digo, cómo funciona y también me sirve para explicar por qué dos empresas que pueden pertenecer a distintos sectores, con distintas estructuras de inversión, con distintos productos o servicios, pueden tener rendimientos semejantes. Solo que los factores que generan ese rendimiento no son los mismos. Va a haber empresas donde pueden contar con un margen muy pequeño, ¿sí? Pero con un alto nivel de rotación. Y aclaro, acá la rotación no comprende solamente la idea de la duración de un ciclo o la rotación del activo o los activos circulantes o capital de trabajo, sino que también contempla los activos fijos. Nosotros decimos que la idea de la rotación tiene que ver con el grado de utilización, la intensidad con que se utilizan los activos de una
organización para generar un nivel de ventas determinado. ¿Sí? Y nivel de ventas es P por Q, nivel de actividad por un precio. ¿Sí? Ahora esto lo vamos a desarrollar con más detalle. Por otro lado, estaría el caso opuesto. Empresas que tienen un margen sobre ventas más alto, pero, por ejemplo, porque tienen muchos activos fijos, tienen una capacidad instalada muy importante, tienen una rotación más baja, más lenta. ¿Sí? O el ciclo operativo es más largo, por ejemplo, para poder comercializar un determinado nivel de actividad, es más largo el tiempo de maduración, o a su vez tienen niveles de presencia de activos fijos mayores en su estructura de inversión. Eso hace que esa parte de la fórmula resulte en un número más bajo. Pero, como es un producto entre margen y rotación, quizás el resultado del rendimiento sea igual. Me gustaría escuchar, a ver cómo están, de paso para saber que están ahí, es decir, ¿cuáles ejemplos de empresas que piensan ustedes que operan con un bajo nivel de margen, lo cual deberíamos indicar que sería bajo, pero bueno, podemos decir que es bajo y que es alto? Bajo nivel de margen y lo que entienden ustedes, un alto nivel de rotación, ¿no? Circulación, ciclos cortos, ¿sí? Que les permite obtener una rentabilidad X. ¿Cuáles serían, por ejemplo? Casos de sectores o empresas con un bajo margen sobre ventas, pero alta rotación. ¿Qué ejemplos se les ocurre? ¿Podría ser el caso de supermercados? ¿Supermercados en todas las líneas o en algunas? Me imagino los que tienen franquicias, quizá. No, perdón. Pero No, la sí. pregunta estaba orientada a que pienses en las distintas líneas, por decir así, de productos que comercializa un supermercado. Ah, de alimentos, en ese caso, ¿no? Alimentos. Ujú. Sí. Alimentos. Bien. Alta rotación. ¿Qué otra línea? Aparte de alimentos, ¿qué otra línea podía encontrar en esa categoría? O sea, serían mayormente los de la canasta básica, digamos. También Canasta básica. incluiría limpieza y demás. Ujú. Higiene personal, limpieza. Bien, perfecto. Alimentos en sentido amplio. No es lo mismo un vino de 30.000 pesos que una gaseosa de 1.500 pesos, ¿no? De 2,5 litros, ¿no? Tienen distintas rotaciones, ¿sí? Posiblemente el vino de 30.000 pesos tiene un margen más alto que una gaseosa que tiene una salida muy rápida. Productos perecederos, con un margen, habría que ver ahí cómo funciona, en función de los costos de quién absorbe cuando el producto se torna obsoleto o ya no se puede comercializar. Sin embargo, tienen bazar también, ¿no? Productos de bazar, o más, o electrónica, o productos de esparcimiento, muebles, etcétera, ¿no? Hay un mix, pero está bien porque los supermercados son puestos como un ejemplo de alta rotación. Con ese perfil, fundamentalmente cuando hablamos de productos que integran la canasta básica, primera necesidad o algo similar. Estaciones de servicio. ¿Les parece que sí? Cargas nafta. Sería lo que sería cargar la nafta, Los ¿no? combustibles, sí, la venta de combustible. Combustible. Ajá. Mm.
Cuando vean los impuestos, seguramente se van a enterar que hay realmente hay una discusión. Cuando una cosa es un producto de alto costo, donde, por ejemplo, las comisiones que cobran las empresas dedicadas a brindar los servicios de pago establecen, o las alícuotas de impuestos que gravan determinadas actividades, cuando los márgenes son bajos. Si a mí me ponen un impuesto al ingreso, por ejemplo, en una actividad de bajo margen, es posible que probablemente me impacte muy significativamente, por ejemplo, ingresos brutos, me impacte muy significativamente en el margen, ¿no? Si un 3%, estoy diciendo una tasa que no necesariamente sea así, sobre los ingresos, para una empresa que tiene un margen de un 8, le come casi el 50% del margen, ¿verdad? En cambio, para una empresa que opera con un margen del 30-40%, no es tan significativo. Y por otro lado, empresas que son más capital intensivos, ciclos más largos, ¿sí? Mayor nivel de inversión, apoyadas en la rotación, ¿no? Apoyadas en la rotación. Márgenes más altos, pero rotaciones, es decir, más dependientes, apoyadas en el sentido de que son más dependientes de cuán eficientes son a la hora de establecer la rotación. Obviamente dependen del margen, por supuesto, ¿no? Pues, por más eficiente que sea, si no tiene margen suficiente, la rotación no alcanza. La realidad es que cuando uno va metiéndose a profundizar el comportamiento de la rentabilidad, tiene que entender algo básico, que enfocarse en el margen o en la rotación no significa que ambos factores sean independientes, sino que son factores interdependientes, es decir, están relacionados entre sí, y que cuando uno a veces quiere trabajar y mejorar el margen, es probable que las decisiones que tome terminen afectando negativamente la rotación y el efecto sea compensado, o viceversa. ¿Sí? De eso vamos a hablar hoy, ¿no? La interdependencia. Si vamos un poco más allá y empezamos a descomponer, a desagregar los factores que intervienen en cada uno de los factores, acá los tenemos, ¿no? Está el precio o los precios, ¿no? Cuando la empresa vende más de un producto o servicio, cantidad, la estructura de costos me permite a mí conocer, por ejemplo, mis contribuciones marginales, costo variable unitario y costos fijos totales. Y del lado de la rotación, el nivel de actividad y el activo circulante y el activo fijo promedio. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces ya tengo ahora un panorama, primero un poco más claro de que yo tengo que visualizar o comprender el rendimiento sobre la base de estas dos cuestiones, ¿no? Lo puedo aplicar a otros aspectos de la vida, si tengo un producto de muy bajo margen pero de alta rotación, realizo operaciones de muy bajo margen con mucha frecuencia. Pregúntale a un trader, por ejemplo, ¿no? Un trader en la bolsa. Muchas operaciones, pequeñas diferencias, muchas operaciones casi 24/7, ¿no? Y otro que quizás apuesta a otra cosa, inmoviliza recursos por más tiempo con la expectativa de un margen mayor. Y ahí va, ahí está su rendimiento. ¿Estamos? ¿Por qué las empresas, más allá de su perfil y su naturaleza, que va un poco determinando sobre qué, esto poco decíamos antes, ¿no? En un sector están las empresas que producen determinado bien. No sé, indumentaria, algunas trabajan con precios muy bajos, otras trabajan con un posicionamiento más alto, se fortalecen en la marca, otras no. Digamos, la marca no es el distintivo es el precio, captan por otro lado, apuntan a otro segmento. Acá tenemos una serie de factores que podemos mencionar como aquellas causas que llevan a una empresa a decir, bueno, yo me voy a enfocar fundamentalmente en esto, porque esto no lo puedo cambiar. Entonces tengo, entre otras cosas, cómo es mi demanda, todo lo que podemos hablar de la demanda, todo.
quiénes son mis clientes, cómo es mi demanda, qué capacidad de sustitución tiene un cliente cuando yo subo los precios y no quiere pagar esos precios más altos y migra a otro proveedor, ¿sí? O a otro sector, ¿no? O el nivel de, vamos a ver, de elasticidad que está asociado también a esa demanda. ¿Quiénes son mis clientes? ¿No? ¿Qué poder de negociación tienen? ¿Quiénes son mis proveedores? Lo mismo. ¿Qué nivel de negociación tengo yo respecto de ellos? ¿Sí? ¿Cómo es la naturaleza de la competencia en un sector? Ahora está muy de moda hablar de qué palabra en los últimos días que hemos escuchado en un servicio muy particular. ¿Cuál es la palabra que se ha escuchado últimamente en la Argentina de un servicio muy particular? Que dio lugar a acciones de gobierno, ¿no? Independientemente de que uno esté de acuerdo o no, no estamos hablando de eso. ¿De qué se habló? ¿Qué comportamiento de la competencia? Si bien no es una clase de economía, si yo dijera, ¿es lo mismo un oligopolio que la cartelización del lado de la oferta? ¿Es lo mismo oligopolio que cartelización? ¿Sabemos qué es una cosa y otra? ¿Sabemos qué es un monopolio? Sí. ¿Sabemos qué es una competencia, un mercado de muchos proveedores atomizados? Hablamos de los productores de soja. Y sí, uno dice, bueno, y alguno tiene de 5.000, 10.000 hectáreas, otro tendrá 500, etcétera. Pero el precio es un precio, entre comillas, de pizarra de Chicago, ¿verdad? Y ahí está el precio y yo podría ser más o menos eficiente, pero ese es el precio. ¿Qué pasó con la medicina prepaga? ¿O qué se cree que pasó con la medicina prepaga? ¿Tienen medicina prepaga? Voy a empezar por ahí, voy a ver si puedo llegar. ¿Alguno tiene medicina prepaga? ¿Le llegó la factura estos meses? No sabemos. Bueno, deberíamos quizá empezar. Hubo un aumento y ahora, por lo que escuché, se estaba pidiendo la devolución de esas cuotas. ¿Por qué? Y ahora escuchándote, pienso que habrá habido una estrategia de parte de las prepagas más grandes por ahí para lograr un determinado precio o un aumento. Pregunto, no, yo pregunto, no sé, yo más o menos sé qué pasó, pero ¿qué es cartelizarse? A ver, acá hay una. Acordado entre las empresas competidoras. Algo así, ¿no? Es una estrategia donde la raíz no es la competencia, sino el acuerdo para fijar precios en conjunto, ¿no? Lo cual no es normal que uno fije precios, se siente con el competidor y diga, bueno, ¿a qué precio vamos a vender? No es lo normal, ¿verdad? Más allá de que no estoy haciendo un juicio de valor sobre eso, me tengo que inhibir por razones de actividad profesional, pero no sería lo normal que los competidores se sienten a acordar precios, ¿no? Bien. Muy bien. Eso marcaría distintas estrategias, ¿no? Quizás si uno piensa en otro rubro, como puede ser la provisión de determinados insumos críticos, cemento, por ejemplo, ¿no? Cemento tuvo en su momento denuncias de cartelización de las empresas cementeras, ¿no?
que se repartían zonas, fijaban precios, etcétera, no establecían competencia entre sí, uno no podía comprarle al otro, o si le quería comprar te ponía un precio prohibitivo, ¿verdad? Entonces, bueno, esas cuestiones también terminan definiendo hacia dónde me inclino. Ciclo económico, momentos de expansión, de estancamiento, de recesión. Van a decir, me enfoco en tal o cual estrategia, voy a trabajar sobre tal variable. Estructura de la inversión en cuanto a tamaño y composición, ¿no? Lo mismo para los costos. Eso me lleva a la idea de las palancas. Una de las palancas tiene que ver con la estructura de costos. Mucho costo fijo, más costo variable en tu estructura. ¿Cómo funciona? Nivel de riesgo operativo, regulaciones del Estado, inflación, etc. Una serie de factores. Bueno, lo que quiero decir es que uno tiene que explorar y comprender qué está pasando, cómo funcionan sus empresas y sus entornos para elegir lo mejor posible las medidas que puede tomar. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, esto es lo que vimos, ¿sí? En cuanto a factores, porque ahora vamos a empezar a trabajar sobre los factores. Y vamos a pensar en el primero de ellos. ¿Cómo mejorarían ustedes el margen sobre ventas de una empresa? Podría ser aumentando el precio Ujú. si la demanda es inelástica. Hay una posibilidad, ¿sí? Bien. Aumentando el precio con una demanda que se comporte de manera inelástica. Agustín dice, disminuyes costos o aumentar precios. Aumentando el precio, disminuyendo costos operativos. Muy bien. Muy bien. ¿Alguna más? El margen influye el precio, costo variable, costos fijos totales, el nivel de actividad. Aumentando el nivel de ventas. Muy bien. Bueno. ¿Qué condiciones tendrían que darse para que yo aumente el nivel de precios? Los precios de mis productos o servicios. Demanda inelástica, uno. Como que el cliente se vea todavía, esté forzado, obligado, o no tenga chances de dejar de comprar. Que haya poco producto sustituto también podría influenciar. Podría ser. Bien, ¿qué más? Vamos, vamos, que estamos ablandándonos, vamos. Aumentando el nivel de ventas, que los costos se mantengan. ¿Cuáles costos? Podría preguntar yo, ¿no? ¿Cuáles costos? Aumentando el nivel de ventas, pero recordemos que ventas es P por Q, ¿verdad? P por Q. Bien, ¿qué más? Que el mercado esté en expansión podría facilitar, ¿verdad? La suba de precios. Estamos hablando del precio, ¿no? Todavía. Que facilite o no genere tanta resistencia a la suba de precios. Sea un producto muy demandado. Puede ser un producto o un grupo, un nuevo rubro que aparece como una necesidad impostergable para las empresas o para las personas, entonces todos nos volcamos a eso y en ese proceso también aumenta la demanda y aumentan los precios, ¿no? Bien. Estamos hablando de precios, estamos hablando de volumen, nivel de actividad. ¿A nadie se le ocurriría hoy subir los precios? Salvo que tenga una demanda inelástica, ponele.
Más allá de la... Es decir, el tema, si uno, vamos a suponer, subir los precios por encima de la inflación, ¿les gusta más así? Quizá más, para que sea más afín a nuestra cabeza financiera. Sustitutos, competencia, ciclo económico, los mencionamos. Diferenciación de un producto o servicio, enfoque en un segmento de la demanda, por ejemplo, también puede ser. Es decir, bueno, empezar a decir, bueno, yo no puedo enfocarme en todo o en atender toda la demanda, sino que podría enfocar en un segmento de la demanda donde creo que puedo funcionar mejor, donde mis clientes pueden percibir el valor de lo que yo ofrezco y pueden pagar el precio que yo demando. Esto es muy interesante, el tema de cómo fijar los precios, ¿no? Los precios ya no se fijan, es decir, cuánto marco sobre el costo, porque hay competencia, hay precios de mercado, la información se sabe, es decir, dependiendo de las barreras o las restricciones, puedo comprar en el país o puedo comprar en el exterior, ¿no? Por lo tanto, no es tan simple. Hay productos que no son sustituibles. Me quiero cortar el pelo, no voy a viajar a Río de Janeiro a hacerlo, o a Santiago de Chile, me lo voy a cortar aquí. Entonces, bueno, hay productos que son, digamos, más resistentes a eso. La informalidad es un factor también que afecta las estrategias de rentabilidad, ¿no? Porque en la informalidad se eluden un montón de costos. Se eluden muchos costos. La informalidad es un factor muy nocivo para las empresas que funcionan en la formalidad, ¿no? Porque a veces digo que cada actividad tiene su versión informal, ¿no? La comida, esparcimiento, lo que sea, ¿no? Ropa, indumentaria, vos ves, locales en shopping que tienen costos de alquiler enormes, ¿sí? Costos de personal, etcétera, y por otro lado una persona que vende en un showroom, un departamento particular, hace las muestras de ropa, sí, otro volumen, totalmente de acuerdo, pero es posible que gane más en esa lógica o ese modo de trabajar que aquel que tiene un local al público y tiene que afrontar una serie de costos y regulaciones que el otro no. Pero hay una parte en el chat que me pareció para destacar y para, si queremos establecer como una especie de contraargumento. Disminuir costos o aumentar precios. O si no, mejor, aumentar precios o disminuir los costos. Y la pregunta es, ¿por qué o? ¿Por qué no y? ¿No? Cuando nosotros nos enfocamos en aumentar precios, parecía que descartamos la hipótesis de reducir costos, ¿no? Pareciera, no digo. Y la idea es trabajar sobre todas las variables. Si yo aumento precio y cae la demanda, porque no es tan inelástica como pensaba, no miré bien, no medí bien el efecto, ¿qué va a pasar en el margen? Subí el precio, bajó la cantidad demandada. La contribución marginal puede haber aumentado, ¿verdad? Sí, porque si subí el precio y los costos variables unitarios son los mismos, la contribución subió, perdón. Pero, ¿qué pasó con los costos fijos totales cuando baja la cantidad? Que incurren igual, pero en menos unidades, o sea que mi utilidad va a caer. Exactamente. ¿Y qué va a pasar con la rotación? Si yo También tengo caerá, porque cae mi nivel de actividad. Exactamente, ¿no? La rotación, es decir, vos capaz que decís, bueno, mira, a pesar de todo, el margen creció, pero tu rotación bajó, porque tenés un menor nivel de actividad de la que tenías antes, ¿no? Entonces, ahí empiezan a aparecer estas, como decimos, estas contradicciones o efectos, efectos secundarios de una estrategia basada en el precio, sin, de alguna manera,
llamémoslo así, medir las consecuencias. ¿Sí? ¿Qué pasaría al revés, ¿no? ¿Cómo hacemos nosotros para crecer en el nivel de actividad al mismo precio? ¿Es posible? ¿Es posible crecer en el nivel de actividad para tener lo inverso de lo que estamos diciendo? ¿O también nos puede salir mal si no lo sabemos hacer? ¿Estarían dispuestos a vender a un precio más bajo de lo que venden hoy? Por ejemplo, al exterior, o en una zona en la cual no participan, o a un segmento de clientes que no atienden hoy. ¿Estarían dispuestos? Eso depende de la proporción en que aumente la cantidad de ventas. Podés tener un precio menor, pero vender más cantidad. Ajá, bien. Bajarías la contribución marginal, pero podrías mejorar la distribución de los costos fijos totales, ¿no? En una masa más grande, y utilizarías de una manera más eficiente la rotación. Ahí habría que ver cómo se combinan estas cuestiones, que no tienen respuesta única. Pero lo que yo tengo que ir pensando son los cambios que pueden provocar tocar una variable. ¿Bien? Pues dice, bueno, ¿por qué no vendiste más antes? ¿No? ¿Por qué esperaste ahora a hacerlo? Quizás no estaban dadas las condiciones para vender más. Pero siempre pensemos en el I más que en el O, el excluyente. Pensemos en cómo hacerlo de manera, es decir, analizar todas las variables como posibles herramientas para mejorar el margen. ¿Y qué pasa con la rotación? Bueno, hay como una primera idea que cuando hablamos de la rotación, uno tiene aclaro esto. Cuando yo hablo de rotación, estoy pensando en el proceso de un ciclo operativo. La primera mención que me lleva a mí, la palabra rotación, ¿no? ¿Cuántas veces rota un activo, ¿no? ¿Cuántas veces en un periodo de tiempo? Digo, si el ciclo operativo es de 60 días, este capital va a rotar 6 veces, ¿verdad? ¿No? 360, ponele dividido 6, dividido 60, perdón, 360 dividido 60 días, me da 6. Si es a 90 días, será 4 veces, ¿no? Muy bien, pero tengo una idea de la rotación vinculada a el activo circulante. Ahora, el dato global de la rotación está en función también de la cantidad de activo fijo que yo tenga, porque el activo fijo por naturaleza no rota. Se ocupa, se utiliza, ¿no? Estamos hablando más de una idea de capacidad instalada, ¿sí? Y de capacidad ociosa que de una rotación. Entonces, el número de este indicador de rotación, yo lo tengo que leer a la luz también de cómo es la estructura de inversión. ¿Se entiende esto, no? Si hay mucho activo circulante, me puede llevar a la idea que ese dato de rotación es de alguna manera, está reflejando la duración de un ciclo. En cambio, si hay mucho activo fijo, el número es muy bajo y ese número no está hablando de la duración del ciclo operativo, está hablando de cuánto activo inmovilizado tengo, fundamentalmente. ¿Verdad? ¿Se entiende esto, verdad? Entonces, trabajar sobre la rotación implica acciones sobre el nivel de actividad y sobre el nivel de inversión. No, yo puedo decir, bueno, ¿podemos ser capaces de aumentar el nivel de actividad? Vengo del otro lado, no vengo del margen. ¿Podemos ser capaces de aumentar el nivel de actividad? Porque tengo que ver cómo, si bajando el precio, si saliendo a otro mercado, si subiendo el precio, no sé, si entrando, diferenciando el producto, haciendo cosas que aumenten el nivel de actividad. Supongamos que la respuesta es sí. Simultáneamente pienso, y además, ¿somos capaces de aumentar el nivel de actividad? Por ejemplo, si aumento el nivel de actividad, ¿qué pasaría con el capital de trabajo?
Necesito más capital de trabajo. Más capital de trabajo, ¿verdad? Sí. Bien. ¿Cómo podría ser para que no crezca el capital de trabajo? Con más nivel de actividad. Disminuyo los plazos de créditos, pero quizás eso sí caiga en mi nivel de actividad y afecte al margen, así que en realidad habría que ver. Quizá no. Bueno, ponele, Podrías, pero está Quizás, bien, explorás, decís, vuelve acá. ¿Qué otra cosa podés claro. hacer? podría ser mejorando la productividad, ¿A qué te referís? ¿Qué medidas serían o eh, a dónde apuntarías con la no, que productividad? quizás hay cierta capacidad ociosa que no se está utilizando. Ujú. ¿Y qué harías? Eh, no, hasta ahí llegué. ¿Eh? No, hasta ahí llegué. Eh, por ejemplo, hay empresas, eh, nosotros llevamos a la materia de internacionalización de pymes, a, siempre como primera empresa, a la gente de San Gotardo, ¿no? Y ellos dan un ejemplo que aplica a otras industrias, ¿no? Dice, bueno, eh, tengo capacidad ociosa y lo ocupo para utilizar mejor esos activos, recuperar mis costos fijos, recuperar y obtener, si puedo, una pequeña ganancia, no como si vendieran mis propias marcas, pero trabajando con marcas de terceros, ¿no? Fabricando para terceros, con otras marcas, bueno, sí, puedo decir, ¿estás alimentando la competencia? Sí, pero si me segmento bien, no, porque quizás ese producto no es, no sé, yo trabajo un segmento premium y estoy trabajando para abastecer a un segmento de ingresos medios, medios bajos, ¿no? Entonces, estas ideas a veces nos sacan del pensamiento lineal, ¿no? De decir, bueno, esto es así, entonces yo tengo que seguir siempre enfocado en la misma demanda y de esta manera yo puedo o sacar una segunda marca, ¿no? Y decir, bueno, trabajo acá en este segmento y tengo un precio más bajo de otro producto para un grupo o un segmento de la demanda que maneja otros precios, ¿no? Y ahí voy viendo. De hecho, muchas empresas tienen como más de una marca para un producto que casi podemos decir que es igual. Pero en vez de bajar el precio de la primera marca, ¿sí? Opera con 2 o 3 marcas. Y de esa manera como defiende, porque hay personas, muchos de nosotros, que para nosotros el dato de la marca es identitario, ¿no? Hace nuestra identidad como consumidores. Es decir, no queremos que nos vean salir en la góndola a tomar un producto no sea de primera marca. Ahora quizás esa cuestión claramente se ha ido diluyendo, pero digo en una góndola o en indumentaria o en otras cosas, ¿no? Voy a comer en determinados lugares, lo que ustedes quieran, reconocer como factores que pueden significar, se come muy bien aquí, sí, pero es barato. En otro lugar se come más o menos igual, es más caro, pero me ven sentado en ese restaurante. Y para mí es un dato significativo que me asocien con eso, ¿no? O elijo un producto, voy a una escuela privada que vale una cuota tanto, y quizá hay otra escuela parroquial vale menos, la educación de calidad es similar, pero estoy parado en la puerta de otro colegio. Es decir, ejemplos hay muchos respecto del tema de consumo y su influencia a la hora de decidir, ¿no? Entonces las empresas también miran eso, y lógico que miran eso. Entonces, trabajo sobre el nivel de actividad y sobre los activos. Capital de trabajo y activo fijo. Dijimos, el activo fijo no lo puedo cortar en pedazos, no puedo fraccionarlo. Y quizás también esto implica en algún momento, en una decisión de mediano o largo plazo, pensar en cómo desprenderse, te digo, hacer más flexible la estructura de inversión y consecuentemente de vuelta a los costos. ¿No? Porque una empresa que tiene mucho activo fijo, seguramente también tiene muchos costos fijos. Una empresa que puede desprenderse de una actividad, se supone, no esencial, ¿no?
me ponemos el ejemplo, logística, distribución, ¿no? Dice, bueno, mira, yo tengo una estructura para distribuir y a veces cuando la actividad baja tengo los mismos camiones, los mismos choferes, tengo que asumir los mismos seguros, patentes, etcétera. Bueno, ¿y qué pasaría si yo tercerizara esta actividad y se la diera a otra empresa y le pago por lo que despacho y por lo que cargo? ¿No? Uno ha visto un proceso de como que las empresas se van sacando algunas cosas de encima, algunas actividades, consecuentemente sus activos, bajan sus costos y tiene una estructura más flexible de inversión y de costos. ¿Mm? En un fenómeno de tercerización. Dice ahí, mayor nivel de actividad o ajuste de la inversión. De vuelta, ahí está la trampa. Y ajuste de la inversión. Hicimos es decir, tiramos sobre la mesa y no sé si si recorto el plazo de crédito no voy a perder ventas. Es una hipótesis. Es una hipótesis. Bueno, pero quizá hay que revisar la estrategia o la política de crédito de otro modo que no sea cortarle la cabeza a todos y bajar de 60 a 30 días. Quizá hay algunos que pueden hacerlo, puedo fijar incentivos, puedo pensar que algunos me están pagando más de 60, etcétera. Una revisión de vuelta también de la inversión. Y ahí mejora el rendimiento, ¿no? Mejora la rotación. Ahí es virtuoso. ¿Por qué? Porque la idea de pensar que trabajo sobre el precio o sobre el nivel de actividad, sea el margen o la rotación, como que tiene implícita la idea de que en el resto soy el mejor haciendo las cosas. Y puede no ser así. Reviso procesos, reviso, como dijeron ahí, productividad. La inflación, ¿cómo influye? Capítulo muy interesante. La inflación afecta a costos, que lo llamamos el efecto absorción, ¿no? Cómo los costos no se pueden liberar de la inflación y por lo tanto crecen, y hay una traslación de esos mayores costos a mi precio, buscando no producir mi margen. Hay que ver ahí cómo responde la demanda, y no en el sentido poético, cómo responde la demanda, dependiendo de quiénes son mis clientes, si es un cliente solo de alto poder de compra o son muchos clientes atomizados. Ahí. Pero este fenómeno agrega un condimento, ¿no? Que impacta masivamente en los costos, ¿no? De forma generalizada en los costos, y obliga, porque esto no es algo que uno dice, bueno, este año no subo. Y bueno, con un 150 o 200% de inflación, bueno, podés decir no subo. Subo a la mitad. Y tampoco podés decir, vos tengas un margen extrapolario, ¿verdad? Y estés apostando que vos no subís y todo lo demás se caen y te quedás vos solo dentro de 2 años en el mercado. Puede ser una estrategia. ¿Sí? Sería como bajar los precios, una cosa así, ¿verdad? En la práctica. Sería bajar los precios, no trasladar la inflación de tus costos al precio de venta, ¿no? Absorber y no trasladar, o no trasladar en la misma dimensión. ¿Se entiende esto? Pues nosotros preguntamos mucho sobre qué efectos produce, por ejemplo, absorber toda la inflación y trasladarla parcialmente. No solo en la rentabilidad, sino también en la liquidez. Entenderlo desde el punto de vista financiero. Está claro que en principio, no sé, hoy capaz que tenemos como una lucha contra la inflación, pero durante muchos años nos parece que se puede convivir con la inflación y que es fácil, ¿no? Que es fácil. Hay un poco más de inflación o un poquito de inflación, etcétera, y los salarios van a alcanzar la inflación y el poder de compra no se pierde, y gano comprando porque mañana va a costar más caro. Ese funcionamiento dura muy poco. O si dura demasiado, después el tiempo de recuperación, cuando el fenómeno se acaba, es un lío, ¿no? Entonces yo tengo que mirar el impacto de la inflación en mis costos, capacidad de traslación a mis precios, qué ocurre con la demanda, se sostiene, baja, etc. Porque dice, no estoy subiendo el precio, simplemente estoy sosteniendo el precio real, porque ya tengo costos más altos, no estoy ganando más. Sí, pero uno diría,
podríamos explicárselo al que lo tiene que pagar, ¿verdad? Tenemos que convencerlo al que tiene que pagar que es así, que estamos ante ese fenómeno. Si la demanda cae, también hay un impacto no solamente en la rentabilidad, sino en la liquidez. ¿Sí? Hay que estoy hablando, ciclos que son más chicos, liberan menos recursos, menos capacidad de autofinanciamiento, ¿no? Esas cuestiones empiezan a ser visibles. Voy muy rápido acá, ustedes me dicen. Perdón. ¿Alguna pregunta hasta acá? De esta parte. Bueno, Lautaro, me alegro mucho que vayamos bien. Y después, además de esto, como una especie de fenómeno vinculado a la tenencia de activos y pasivos monetarios, ya estoy metiendo los pasivos, estoy hablando de la financiación, pero eso también genera efectos. En este caso, solamente los activos monetarios, no los pasivos monetarios, pero bueno, la inflación después me pegará favorablemente, ¿sí? Por la tenencia de pasivos monetarios. Hay un tema respecto a la inflación que también es interesante, que dice, mira, mis costos subieron por inflación el 10% este mes. Consecuencia, tengo que aumentar los precios. Es más, estimo que el mes que viene van a subir el 9 o el 8%, por lo tanto, si vendo a 30 días, yo ya tendría que fijar un precio que tenga que ver con el costo de reposición mío, ¿no? Bien, estamos ahí, ¿no? A veces no es la avaricia del empresario, sino la idea de mantener un capital. Pues yo tengo que pensar que el precio que reciba me deje una ganancia, ¿estamos? ¿Sí? Para determinar una rentabilidad, ¿sí? Un resultado, y a su vez proteja el capital. Entonces yo tengo que ir, si quieres llamar así, anticipándome a lo que pienso que va a ser la inflación. Por eso es el costo de reposición el indicador. No lo conozco con precisión, pero lo puedo ir estimando, ¿no? ¿Cuáles son las expectativas? Y hay que ver si mi cliente me lo paga. El otro tema que va junto con este proceso de porcentajes, si querés llamar así, es el tema de la sincronización. Es decir, cómo voy, o sea, a qué velocidad van subiendo mis costos y a qué velocidad voy trasladando esos mayores costos al precio, ¿no? Porque si yo absorbo durante mucho tiempo y no subo los precios, y un día subo los precios, el tercer mes, vamos a suponer, absorbí 3 meses, el cuarto mes subo los precios por toda la inflación pasada, digo, bueno, acompañé la inflación, sí, pero tuviste 3 meses que estuviste perdiendo. ¿Sí? Aunque te acepten el aumento, uno tendría que ir, para que esto funcione y no afecte, tendría que ir subiendo más o menos a la misma velocidad, en el mismo tiempo, ¿no? Para que no pase eso. En una época, no hace muchos años, yo me asombraba de ese fenómeno, los taxis aumentaban una vez al año. ¿Sí? Se aumentaban en Mar del Plata. Eso está bien, una ciudad estacional, con turismo, aumentaban en diciembre. Es decir, que vos veías, no sé, la tarifa estaba fija de febrero, marzo, ponele, a diciembre. En el medio pasaban aumentos de combustible, seguros, paritarias, etcétera, todo lo que quieras, impuestos, bien. La tarifa subía en diciembre. Claro, subía toda la inflación acumulada casi del año, lo cual también es más difícil después de trasladar, ¿no? Ahora ya no sucede eso, lamentablemente para los usuarios, ¿no? Aumenta al mismo ritmo. Bueno, para los taxistas es una cosa muy loca que pasó durante varios años en Argentina. En Mar del Plata en particular, en Buenos Aires tanto. ¿Estamos hasta acá? Es decir, que la inflación le agrega un componente adicional
al tema de este tema de margen, ¿sí? Fundamentalmente el tema de margen. Pero como el margen, si te afecta a la demanda, va a impactar en la rotación, juega en la fórmula su conjunto. Como decíamos al principio, Argentina hoy está probando una estrategia macro donde, entre otras cosas, la inflación va bajando a expensas de una serie de medidas que tienen que ver con un cepo cambiario, con un déficit fiscal de caja que es superavitario, no hay más déficit, es superavitario, no hay necesidad de emisión, bueno, una serie de factores, una ancla cambiaria, ¿no? Varios temas como que hacen que están provocando una caída en el nivel de precios. Ahí está el consumidor pensativo. La pregunta es, ¿hasta dónde estos escenarios también influyen, como decíamos nosotros hoy, cuando marcábamos una serie de motivos o aspectos a considerar a la hora de definir una estrategia? ¿Se acuerdan, no? Y la inflación es un factor. Es un factor. Definición de política de precios. Esto que estábamos mencionando. ¿Sí? ¿Hasta dónde empujar el precio? ¿No? ¿Hasta dónde trasladar toda la inflación? ¿Qué pasa con mis clientes? ¿Pueden o no pueden? No pensemos solamente en el tramo del consumidor final, sino pensemos en un tramo intermedio de una cadena, ¿no? Aumenta mis costos, materia prima, etcétera, ¿sabes? Y tengo que subir los precios. ¿Cuánto? ¿Cuánto se puede? ¿Cuánto se puede? Datos. Porque si pretendo ir por todo, es probable que me quede con menos. Si bajo, hay que ver si la demanda se queda o si atraigo otra demanda, ¿verdad? Demanda de otros clientes que hoy no lo son. ¿Qué pasa más adelante, no? ¿Qué va a pasar con los márgenes que perdí? Esta es una discusión muy interesante cuando dice, bueno, yo hoy voy a volar bajo, no voy a trasladar porque considero que es una estrategia de captación o, sí, más, no estoy haciendo consideraciones morales en sí misma de si es bueno o malo subir los precios. Estoy diciendo trasladar la inflación de mis costos. La pregunta es si sacrifico margen, finalmente, por no subir los precios en la medida que suben mis costos, si lo voy a recuperar alguna vez o ya estoy dando lugar al nacimiento de una empresa, una nueva versión, que opera con márgenes más bajos. Por lo tanto, tengo que pensar en cómo voy, si quiero mantener la rentabilidad, a manejar el resto de las variables. ¿Qué hace la competencia? ¿No? ¿Cómo se mueve? Es interesante en algunos casos que es más público el comportamiento de supermercados que están haciendo. Quizá, ya más o menos se calcula que son 20.000 posiciones que hay en un supermercado, congelamiento de precios por parte de las empresas, no impuesto por el gobierno, de 500 productos. No va a cambiar, a ver si vas a salir con mucha diferencia, pero bueno, hay 500 productos que no cambian, con distintos nombres. La competencia, ¿qué hace? Hace lo mismo, no hacemos nada, subimos los precios, se nos van muchos clientes. Tenemos que ir midiendo, en la medida posible, anticipándonos a las consecuencias de eso. ¿Estamos? Ahora bien, más allá de los precios, hay una realidad que las empresas, en su afán de ser eficientes en la utilización de las estructuras que de alguna manera, no digo le tocan, pero tienen como un factor por la pertenencia a un sector o la actividad que desarrollan, que les va definiendo un esquema
con ciertos matices, pero bastante común, pues de empresas que tienen que mirar estas palancas. Nosotros vamos a mirar hoy la palanca operativa. ¿Qué tiene que ver esto de la palanca operativa? Tiene que ver con factores que pueden potenciar los resultados de una organización, ¿no? Bien, ahí dice aquí una definición muy amplia del concepto, porque son muchas las palancas, ¿no? Básicamente nosotros miramos la palanca operativa y la palanca financiera. Y claramente, cuando nosotros decimos que puede existir una estructura que puede amplificar cuando hay cambios en una variable, puede hacer que los cambios en los resultados sean más que proporcionales. Entonces dice, permite también medir el riesgo. Ahora vamos a ver. Cuando hablo de la palanca operativa, estoy refiriéndome al impacto que tiene la estructura de costos en los resultados de una empresa. ¿Sí? La palanca operativa, como decimos entonces, está asociada a la composición de costos variables y costos fijos. Las empresas que tienen una mayor presencia de costos fijos tienen una masa de recursos involucrada ahí que me permite a mí apoyarme, apalancarme para conseguir resultados. Y mejorar los resultados en forma más que proporcional, pero también ver disminuir mis resultados cuando caen las ventas y entrar, por ejemplo, en zona de pérdida, también una caída más que proporcional a los resultados. Es decir, que potencia los resultados, los cambios en el nivel de actividad. ¿Por qué? Por lo que mencionábamos en el marco del margen y la rotación, por la existencia de una masa de costos fijos que se distribuye entre una mayor o menor cantidad de unidades. ¿Las pymes cuentan con un grado de apalancamiento operativo importante? Y en términos propios quizá uno dice, bueno, yo tengo estos costos fijos y realmente cuando me muevo pasa esto. Pero no es el factor central de enfoque de una estrategia de apalancamiento operativo. Más está reservado para lo que decimos acá, empresas integradas de manera vertical o horizontal, que utilicen mucho activo fijo, que tengan productos de alto valor agregado barra margen. Si tienen alto nivel de activos fijos, son consecuentemente poco flexibles y tienen una indicación de mantener un nivel de actividad elevado para no tener costos fijos sin poder distribuir y capacidad ociosa. ¿Se entiende esto, verdad? Si yo me remonto a la idea del riesgo operativo que mencionamos, ¿no?, en algún momento, decíamos, qué malo debe ser para una empresa tener muchos costos fijos, ¿sí? Tener que contar con una demanda sostenida, importante. Qué difícil debe ser. Sí, claramente es difícil. Pero recordemos que, salvo que la empresa le toquen las 7 plagas de Egipto, va a tener elementos que juegan en contra y elementos que juegan a favor. Es una empresa con altos costos fijos, por ejemplo, una empresa de servicios, provee energía, no tiene competencia. ¿Sí? Es decir, tiene una demanda cautiva. Es decir, no hay empresas que proveen distintos servicios de energía. En algunos lugares porque son muy chicos, una cooperativa, pero si no son grandes empresas que hacen grandes inversiones, que necesitan facturar y mover un nivel de actividad importante, pero tienen de alguna manera un nivel de competencia en el sector que hace que puedan garantizarse un nivel de actividad significativo. Es decir, compensan una cosa con otra, si no, quebrarían rápidamente, ¿no? Quebrarían rápidamente. Entonces, cuando nosotros preguntamos, y con esto voy terminando, en el apalancamiento operativo, nosotros lo llamamos, seguramente ustedes que ven los exámenes, el leverage operativo,
Una cosa es el concepto de la palanca, entender la palanca, ¿no? Cómo uno puede ir potenciando resultados apoyándose en la estructura de costos fijos. Y la otra es medir, encontrar un indicador que te diga, para este nivel de actividad, si vos aumentás, por ejemplo, como dice aquí, ¿no? El grado de apalancamiento es una medida cuantitativa, es un indicador que permite analizar la sensibilidad ¿de qué? De las utilidades operativas antes de intereses impuestos que genera un negocio ante variaciones producidas en las ventas y costos. Es decir, si yo cambio el nivel de actividad al 10%, dependiendo de dónde esté, y esto me lleva a una idea de punto de equilibrio que ya vamos a ver. ¿Me siguen esto? Digo, yo estoy aquí hoy, con este nivel de actividad tengo estos resultados. Si yo aumento mi nivel de actividad un 10%, ¿cuál será la variación que voy a tener en mis utilidades? ¿10%? ¿25%? ¿U 8%? Si existe el apalancamiento operativo, es de esperar que, bajo ciertas condiciones, ese aumento en el nivel de actividad a mí me permita aumentar más que proporcionalmente mis resultados. Dice, la clave de la palanca operativa son los costos fijos de operación. Cuanto mayor sea la proporción de costos fijos a costos totales, mayor será la palanca operativa. Si funciona bien, agregaría 1, ¿no? Si vamos para arriba, pues si vamos para abajo, el descenso es mucho más rápido. A mayor presencia de costos fijos en mi estructura, mayor el nivel de apalancamiento. Y mayor el impacto en los resultados cuando modifico el nivel de actividad. ¿Por qué? Porque estoy aprovechando mejor mi estructura de costos fijos. Acá está la fórmula. Este es el indicador del leverage operativo. Después no digan que no les avisé. Porque esta es una pregunta que hacemos a menudo y muchas veces se cometen errores a la hora de contestar. ¿Preguntas? ¿Dudas? El tema de rentabilidad es un tema interesante para empezar a relacionarlo con lo que vimos hasta ahora, ¿no? Capital de trabajo, ciclo operativo. Y cuando veamos la rentabilidad financiera, uno ya puede integrar de alguna forma, creo que, toda la primera parte. Preguntas, si no hay preguntas, nos estamos despidiendo y nos estamos viendo. Voy a pasar a visitarlos el próximo miércoles.